Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, una obra lucana, es decir, San Lucas, segundo tomo. Ñande Coaina la teología de San Lucas, la lleva. Lucas escribe el Evangelio y escribe un segundo tomo que habla de los apóstoles, es decir, los hechos de los cristianos. Si nosotros nos encontramos verdaderamente con Cristo, entonces eso nos quiere decir. Y nos presentan con las dificultades de una comunidad que va caminando. Nos presentan los triunfos de una comunidad que está caminando. Nos presenta entonces siempre lo que es una relación directa, ¿verdad? Una relación entre nosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo que aquí podemos entender y aquí podemos ver. Y entonces aquí con este versículo que hoy nosotros, capítulo 23, versículo 14, queremos dialogar un poco, estudiar, conocer, saber lo que pasa. Entonces nos dice así: entonces fueron a donde los sumos sacerdotes y los ancianos diciendo: hemos prometido bajo solemne juramento que no probaremos nada hasta haber dado muerte a Pablo. O sea que ellos con este versículo 14 de nuevo lo ponen, ¿verdad? Lucas por lo menos pone en la boca misma de estos más de 40, según el versículo 13, eran más de 40 los que hicieron el compromiso de esta conspiración. Y así entonces fueron a donde estaban los sumos sacerdotes, los ancianos, y le dicen: hemos prometido bajo solemne juramento que no probaremos nada hasta haber dado muerte a Pablo. Entonces la famosa huelga de hambre, imagina. Huelga de hambre y huelga de bebida también aquí entonces de estos más de 40. Pero ellos le quieren ver muerto a Pablo y no vamos a probar ni un bocado. Alguna vez ella de Arbilla esa y la huelga, mi amigo. Bueno, huelga guau, ¿verdad? Porque aquí, oye, muy guau, la cadena, amigo Pepe, bueno, simbólico, ¿verdad? Simbólico. Yo creo que años atrás, ¿verdad? Una tal Perla Llore, no sé si vive todavía, si está, una que había, pero ya poco en serio, ya poco la huelga de hambre, se mandó. Y entonces así, todas esas cosas que nosotros tal vez tenemos también experiencias, ¿verdad? En nuestra vida política, en nuestra vida de sociedad, y entonces eso no es novedad, ¿verdad? Para nosotros, por lo menos para entenderlo.
Ojalá que estas cosas nunca lleguemos a esto, ¿verdad? Porque aquí nos estaba hablando de celos y nos está hablando de algo bastante problemático. Porque si ellos por celo, porque esto es en forma negativa directamente, contra algo positivo. Ahora normalmente nosotros aquí cuando hacemos esos símbolos, por lo menos cuando vemos estos símbolos, parece que esa cadena es medio de plástico con teoría y veía más o menos yo en teoría y ahí la tete. Bueno, pero es para reflexionar y es para entender cuál es el contexto histórico, y entonces podemos juzgar. En este caso, Pablo se había presentado ya en el versículo 1 del capítulo 23, hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Me he entonces yo comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Esto, queridos amigos, es esencial y fundamental, ¿entienden? Esto es lo que nosotros entendemos, es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros entonces podemos después dilucidar, ¿verdad? Pues más de 40 que le quieren matar a un hombre que es inocente por presentar el Evangelio de Jesucristo. Y habíamos hablado bastante en el curso anterior diciendo que los celos enfermizos nos llevan justamente hacia cualquier parte. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor.
Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Eres santo, estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Dios de amor, En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Presencia viva mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús.
fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. 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 Presencia viva, mi Cristo Jesús. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos hoy reflexionando el capítulo 23, el versículo 14, ¿verdad? Estamos entrando ahí. Entonces fueron a donde los sumos sacerdotes y los ancianos diciendo: hemos prometido bajo solemne juramento que no probaremos nada hasta haber dado muerte a Pablo. Entonces lo que nos subraya el versículo 14. Pero viene siempre como una consecuencia, ¿verdad?, de todo el caminar que nosotros llevamos conociendo y vamos entrando de a poquito. Porque a Pablo, en síntesis, no lo están aceptando. Y recuerdan que esa no aceptación tiene también supuestamente sus causas, ¿verdad? La primera causa decía que por todas partes Pablo hablaba mal, dice, del pueblo de Israel. Entonces, ¿verdad?, no perdona. Y estos pues son también judíos que estaban en la diáspora, que han escuchado y se han encontrado posiblemente también con Pablo en alguno de estos lugares por las giras que Pablo hacía, sobre todo hacia la parte griega. Y ahí hubo el gran problema sobre la cuestión de la circuncisión o no circuncisión. Y es ahí donde nosotros podemos entender y podemos saber lo que estaba pasando entre ellos. Y bueno, ese era el primero. Ahí entonces y te digo, al del pueblo de Israel, él entonces no nos deja bien parados a los israelitas. Y era también porque en los discursos que conocemos siempre se decía que por causa, ¿verdad?, de los judíos, así luego dice, ¿verdad?, los judíos lo han matado. Y entonces todos estos elementos hacen que ese pueblo judío, el pueblo de Israel, no quedase bien. Porque englobado, ¿verdad?, es el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, que no ha aceptado la presencia ni la venida del Mesías. Y eso pues llama la atención. ¿Cómo es que ustedes no se dan cuenta? ¿Cómo es que ustedes no le dan seguimiento? ¿Cómo es que ustedes no creen? ¿Verdad? Ese sería el problema. Pero seguimos.
Después entonces, un segundo elemento es que critica a la ley de Moisés. Critica a la ley de Moisés. Pablo ciertamente es muy abierto a endosar la regla por la regla. A endosar entonces porque oye, enda ya pese ya poana. No. Él, como es un gran estudioso, como es un gran conocedor de la palabra de Dios, en síntesis podemos decir que Pablo es un gran teólogo, ¿verdad? Alguien que incluso nos cuenta que Pablo no es que se va enseguida a hablar ahí con Pedro, con Juan, con Santiago, no. Pablo era un gran estudioso de la palabra de Dios. Escucha cuál es la propuesta cristiana desde la persona de Jesucristo. Entonces bueno, si esta es la propuesta de Jesucristo, si esta es la propuesta que nos está trayendo su buena noticia, entonces ñamañamí, a ver si es así, si es que coincide con todo lo que Dios había prometido a su pueblo. Y Pablo, en esa búsqueda, él llega a descubrir y a entender que es así. O sea que es de acuerdo a lo que él mira, ve y entiende. Entiende lo que va sucediendo. Y por eso que después se asienta en su pensamiento y comienza también él mismo a ofrecer posibilidades para seguir caminando en esto, ¿verdad? Entonces, en este versículo 23, en este capítulo 23, versículo 14, nos presenta que ellos fueron a donde los sumos sacerdotes y ancianos dicen: hemos prometido bajo solemne juramento que no probaremos nada hasta haber dado muerte a Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro soy tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me
amazing about the natural fate. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering to find in you. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En el momento del tradicional saludo al terminar la audiencia general, esta vez hubo un sonido de fondo un tanto peculiar. We Are the Champions de Queen sonó en la Plaza de San Pedro y de la mano de una orquesta muy especial, la orquesta Graham Clark, de la que todos sus miembros son niños sordos. Sí, lo han oído bien. Sordos, pero con implantes cocleares, una cirugía que les ha permitido no solo oír, sino hasta, por ejemplo, formar un grupo musical. Una experiencia muy especial y bastante única sobre todo, y estoy muy ilusionado. El momento principal de esta visita a Roma fue el encuentro con el Papa Francisco. Desde Roma estos chicos quisieron demostrar al mundo que la medicina ha permitido romper barreras que hasta ahora se consideraban imposibles de saltar. Llegar hasta aquí lo ha permitido la ayuda de médicos, familiares y organizaciones solidarias. Y a demostrar a la gente que un sordo con implante coclear puede hacer lo que quiera en su vida, si no pone esas barreras que les pone la gente a cara al público. El proyecto se conoció a través del Hospital San Joan de Déu de la doctora Clavería. Un proyecto tan bonito, y la Fundación GAE Solidaria siempre está en proyectos emocionantes, que entonces el ver un grupo de niños, que todos ellos por separado tocaban un instrumento y que nosotros podíamos unirnos al proyecto, no solo en la parte financiera, sino parte de ello. Si la sordera de un hijo puede generar tensiones en la familia, imagínense lo que es tener 3 hijos con sordera. Este fue el caso de Mónica, quien explica que es muy importante no rendirse. El diagnóstico fue el inicio de la solución. La actitud de mi marido y mía fue: queremos que se integre plenamente en el mundo, por lo tanto hay que conseguir la mejor tecnología para que puedan oír, que el implante coclear ha sido una revolución, y les tenemos que educar sin sobreprotegerles. Ahora este grupo de adolescentes ya está de vuelta en sus casas, pero después de haber demostrado al mundo de lo que son capaces gracias a la ayuda de tantos que no se dieron por vencidos. En el año de la oración, la parroquia Niño Jesús de Praga nos invita a todos al precongreso eucarístico preparando el jubileo 2025. Nuestro tema,
la Eucaristía, la oración más importante. Este sábado 26 de octubre, desde las 17 horas, concluiremos con la Eucaristía. No falte, sobre Herminio Maldonado, esquina Bruselas. Es invitación. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Oh. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. A mi corazón, lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Wow. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 23, hoy con esta narración que es la conjura para matar a Pablo. Ese es nuestro tema aquí. Pablo en realidad había hablado al inicio, en el versículo 1 del 23, decíamos: hermanos, hasta ese día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Y entonces ellos no le están aceptando a Pablo. Este es el grave problema, ¿verdad? Y por eso, después de todo lo que
Pablo también presenta una estrategia, y Pablo hoy es salvaje, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque al hacerle pelear, entre comillas, a los fariseos y a los saduceos entre ellos, introduciendo un tema muy interesante, porque se acuerda que uno de los primeros temas que introduce Lucas a través de su teología narrativa, él está mostrando y está diciendo que era muy importante la cuestión de la gentilidad, los gentiles, los paganos. Y sobre eso entonces después viene toda una teología para la universalidad. Es decir, el pueblo elegido no es simplemente el pueblo judío. Aquí pues estaban las dos corrientes también del judaísmo. Aquella corriente de Shammai y aquella corriente de Hillel. Pablo ciertamente está en esta corriente universalista. Lucas le escucha, entiende cuál es la propuesta del Evangelio según San Pablo, que es justamente también el de la universalidad. Entre lo que te habemos la viña de Yara o Entonces, por eso, cuando Pablo actúa, cuando Pablo sale y predica, se encuentra ante ciertos ritualismos que él directamente dice, estos no son esenciales. A pueblo entender cuando el grupo de los judíos le acusaban a Pablo de que él enseñaba a no cumplir la ley de Moisés. En realidad no es que Pablo no enseñaba de algo o y directo a ni que pendú la Moisés y a ni que pelee la Moisés y a de clase en Moisés. No, nunca, al contrario. Pablo sabe muy bien y lo va releyendo, solamente que en su interpretación eso es lo que se entienda bien, ¿verdad? Lo que se entienda de la propuesta del Evangelio. Ahora, ellos hacen este complot. Comenzamos desde el versículo 12 al día siguiente. Los judíos se confabularon ya y se comprometieron con juramento, encima con juramento, Pablo, no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Ciertamente que este complot es de estos más de 40 que absolutamente no quieren saber nada de Dios. Ya teníamos que estar en los cursos anteriores de los famosos celos, ¿verdad? Pero estos son celos enfermizos porque simplemente están buscando ellos su propio interés. Por eso es celo enfermizo. No le está dando esa posibilidad y oportunidad para que ellos puedan profundizar, entender, saber cuál es la propuesta del Evangelio. Ahí con la Pablo la de verdad. Ellos ya no piensan en eso. Eso también muchas veces nosotros lo entendemos en los famosos fanatismos. Hay muchos queridos amigos que entran dentro del fanatismo, ¿verdad? También cuando nosotros entendemos que la religión es simplemente como salir de nosotros mismos, un momento extático. En la Biblia presentan muchas maneras de éxtasis, de salir de sí mismo. Los 450 profetas de Baal, en el libro de los Reyes, con la historia, el ciclo de Elías, nos dice que cuando ellos gritaban y pedían a Dios y hacían sus ritos, incluso dice se cortaban, para sentir, ¿verdad? Eso, y llegar al trance, imagínense. Pero aquí entonces Pablo dice, no, aquí lo que tenemos que hacer es ya guapuya, calculaña, mañana, ya es demasiado fácil. Lo que Dios me pide va a ser siempre, como discernimiento lo entendemos, lo que esté bien para tu comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Hacia el final de la Biblia se encuentran 21 cartas escritas para comunidades de seguidores de Jesús esparcidos a lo largo del antiguo Imperio Romano. ¿Cartas? Como si estuviera leyendo el correo de otra persona. Sí, son cartas escritas por los apóstoles, aquellos designados por Jesús para esparcir las buenas nuevas de su reino. Y le escribieron a los seguidores de Jesús que vivían en diversas ciudades alrededor del mundo romano. Estas cartas fueron todas escritas en un estilo de prosa denominada discurso. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume, pero que no se menciona. Sí, exacto. Y eso mismo pasa con las cartas en la Biblia. Ok, entonces hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento de acuerdo a su contexto histórico. Pues hay 3 niveles del contexto histórico que debes tener en mente cuando estás leyendo las cartas del Nuevo Testamento. El primero de estos ejemplos es cómo todas las cartas forman parte de la amplia historia de las Escrituras. Cierto. Así que esta historia comienza con Dios creando a la humanidad como sus compañeros para gobernar la creación junto con Él. Pero nosotros elegimos gobernar bajo nuestros propios términos, lo que condujo a la violencia, el exilio y la muerte. Pero Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que la vida y la bendición se esparcirían a todas las naciones a través de él y de sus descendientes para renovar la visión de Dios para la humanidad. Y Jesús dijo que Él vino a llevar esa promesa a su cumplimiento, mediante su vida, muerte y resurrección. Cierto, así los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos, anunciando la llegada del reino de Dios en Jesús. Como el apóstol Pablo, quien escribió acerca de las buenas nuevas a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma. Él dijo que su trabajo era convocar a personas de todas las naciones a que rindieran su lealtad a Jesús, el Rey exaltado por encima de todo el mundo. Y decir algo así fue atrevido. A personas viviendo en la capital del Imperio Romano, cuya lealtad se supone que debía ser al César. Sí, y eso de hecho nos trae al segundo contexto importante para entender las cartas del Nuevo Testamento: la cultura del Imperio Romano durante el primer siglo. Entonces, Roma reinaba sobre todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y ellos formaron su imperio conquistando y esclavizando a sus enemigos, y luego imponiéndoles fuertes tributos. El emperador y su estrecho círculo controlaban todo el poder y las riquezas, y sabían cómo lidiar con las personas que desafiaban el orden social. La mayoría de las personas vivían sin mucho dinero ni estabilidad. Y la cultura romana tenía una jerarquía muy marcada. Los hombres de familias importantes y con dinero y educación podían ascender en la sociedad. Pero las mujeres, los esclavos, los niños y los pobres estaban siempre en desventaja y eran tratados como inferiores. Sin embargo, en una comunidad de personas que amaban a Jesús, todo el mundo era tratado con amor y con la misma dignidad. Sí, en el mundo romano era inaudito que personas de alto estrato social se asociaran con aquellos que estaban por debajo de ellos. Pero los apóstoles dijeron que a través de Jesús, Dios había dado el regalo de su amor a cada persona sin importar su estatus. Así que en este contexto, las cartas eran contraculturales y derribaban las barreras establecidas entre las personas. Exactamente. Y eso nos trae al último nivel de contexto, el contexto situacional de cada carta. ¿Quieres decir los asuntos específicos dentro de la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta? Sí, como la carta de Pablo a los cristianos en Roma. Es una tentación leer esta carta y enfocarnos en toda la teología importante y pasar por alto el por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué la escribió? Pues llegando al final de la carta, él habla de cómo las leyes sacramentales judías habían traído controversias entre los judíos y no judíos que seguían a Jesús. Lo cual estaba causando divisiones en la iglesia. Y si lees con cuidado, notarás que algunos cristianos con un estatus social más alto estaban tratando con desprecio a los judíos seguidores de Jesús. Y los judíos cristianos le estaban devolviendo el favor, condenando a los cristianos no judíos como si fuesen seguidores de Jesús de segunda categoría. Exacto. Así que todas estas ideas y teología de la primera parte de la carta tenían la intención de abordar esos mismos problemas. Pablo reconoce que los cristianos romanos tienen entre ellos grandes diferencias en cultura, teología y estatus social. Pero él quiere que ellos se den cuenta de que están unidos en la fe en Jesús, quien es el verdadero centro de la iglesia. Bien, excelente. Pero si la carta fue escrita para otra persona, ¿qué gano yo? O sea, yo no vivo en la antigua Roma. Pues en estas cartas vemos a los apóstoles retando y transformando cada aspecto de la cultura y la vida del primer siglo con las buenas nuevas del Rey Jesús. Y al observarlos, adquirimos sabiduría de cómo esas mismas buenas nuevas pueden también transformar nuestra cultura.
Ahora, hay un paso más que nos ayuda en nuestra lectura de las cartas del Nuevo Testamento, y es aprender a seguir el flujo de pensamiento de las cartas de principio a fin. Y de eso es lo próximo que hablaremos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La nueva encíclica recoge muchas de las ideas que Francisco ha ido dejando a lo largo de su pontificado. Por un lado, llama a la coherencia personal, a que cada uno construya una personalidad libre y responsable. Para eso aconseja invertir en lo que otras veces llamó la armonía de los tres lenguajes. Y estos tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y el de las manos, armonizados. Tal punto que yo piense lo que siento y lo que haga. Sienta lo que pienso y lo que hago, y haga lo que siento y lo que pienso. O sea, la armonía de los tres lenguajes. Por otro lado, advierte del peligro de dejarse llevar por estilos de vida que sean narcisistas, interesados e individualistas, o que no ayuden a conectar con el corazón de uno mismo, que anestesien. En ese sentido, dijo que es importante abrirse al prójimo, que no se puede construir una vida solo, sin el amor gratuito de otros. Dijo que acoger ese amor es importante porque además ayuda a no encerrarse en los momentos difíciles. Lo peor que puede suceder en la vida es que el dolor te cierre. Es un poco el gesto de los dientes. El dolor te hace arisco, ¿no? Dejar lugar a la caricia. El dolor pide ser acariciado. El dolor pide eso. Dejar lugar a la esperanza. Cuando el dolor se cierra en sí mismo es venenoso siempre. En ese sentido, reflexionó sobre la importancia de abrirse a experiencias como la de recibir consuelo, porque ayuda a saber ofrecerlo a los demás en el futuro. El nombre de la encíclica es Dilexit Nos, y es un intento de convencer a los cristianos a emprender un viaje a las entrañas del propio corazón y descubrir la propia dignidad. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí.
mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús, oh, mi vida nueva en ti, Jesús, La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e, Nuevo Testamento. Aquí hablamos de esta conjura, hablamos de este complot que están haciendo para matar a Pablo. Al día siguiente los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Eran más de 40 los que hicieron el compromiso en esta conspiración. Entonces fueron a donde los sumos sacerdotes y los ancianos diciendo: hemos prometido bajo solemne juramento que no probaremos nada hasta haber dado muerte a Pablo. Este versículo 14 realmente es bastante duro, ¿verdad? Porque ante esta conspiración vienen y presentan. Nosotros ya dijimos, nos imaginamos que estos judíos habrán pasado mucha hambre y sed antes que este asunto terminara. Si es que verdaderamente se comprometían, ¿hasta qué? ¿Verdad? Y entonces nosotros pensamos un poco, ya Emacuri, si habrían llegado a terminar esa huelga de hambre. Estaba peña en deporte, veña en cadena agua, bebeña, pero en realidad veña caruporaña, desayuna por nada, pelaña de huelga de hambre. Bueno, son símbolos también, está bien, son símbolos, pero que nos quieren hacer entender que algo no funciona, algo no funciona. Y también los celos y esta huelga de hambre pueden tener razones positivas, como pueden tener razones como estas, que simplemente se mueven por cuestiones de celosía, de celos. Entonces ellos no aguantan, les falta su propia personalidad. O sea, ellos se sienten invadidos. Cuando vos te sentís seguro y cuando vos estás haciendo bien las cosas, entonces ¿por qué te vas a sentir invadido? ¿Por qué te vas a sentir inseguro? De ella pues llevo monala, ella pona, y bueno, eso es lo que tenés que ofrecer y eso es lo que conoces y eso es lo que estás viviendo. Ahora, esto es un complot, ¿verdad? Esta manera de actuar nos hace entender que es un complot que ellos hicieron para asesinar a Pablo. Eso es lo feo ya de Mandio ahí, directamente. Porque el objetivo es matar a Pablo. Pero, ¿cómo vamos a asesinarlo? Ahora eso tenemos que ver. ¿Cómo vamos a asesinarlo? O sea, va a venir aquí, pum, calabozo, no sé qué cosa, y te matamos. O te apedreamos. Como Pablo también mucho de eso ya había sufrido, ¿verdad? Y bueno. Pero sabemos que el Señor tenía un plan diferente para Pablo. Ah, bueno. Aquí entonces entrará este otro elemento. Ya en el capítulo 13, si ustedes mal no recuerdan, ¿se acuerdan que ahí ellos se habían reunido? Estaban en oración cuando el Señor mismo le dice por medio de su Espíritu, yo le dice así, ¿verdad? En la casa. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio, de Cirene, Managén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo,
sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. Después de estas expresiones, de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Bueno, esta fue la llamada vocacional de Pablo, la llamada vocacional también de Bernabé. Pero ahora vemos que Pablo está siendo directamente luego ya perseguido porque quieren su muerte. Hasta ahora le ha salvado ese grupo, ¿verdad? En cuanto dijo esto, se produjo una gran discusión. Los saduceos, los fariseos, se dividió la asamblea. Entonces hay una división. Pablo utiliza después sus estrategias, ¿verdad? Pero eso no quita, ¿verdad?, que los otros queden todavía con ese drama interior. ¿Se dan cuenta? Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo 23 tan interesante. Hoy les dejo la bendición del Señor y nos vemos próximamente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.